José López Almagro, buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo Benjamín. Tengo que reconocerte que la primera vez que me contaste tu historia se me pusieron los pelos de punta e imagino que esta noche a más de un espectador le vas a provocar, creo que esa misma sensación. Tu historia, si no recuerdo mal, comienza o tiene lugar a mitad de los años 90, ¿verdad? Efectivamente. Cuando os trasladáis toda la familia a una nueva vivienda. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasa a partir de ahí? Sobre los 4 años y medio que yo tenía, es decir, nos trasladamos a una casa de la huerta de Patiño, de la pedanía de Patiño, y bueno, pues nos trasladamos a vivir allí, mis padres, mis dos hermanos y yo. Yo, como digo, tenía 4 años y medio cuando llegué a vivir allí. Ocurre cuando, bueno, yo empecé durmiendo en una habitación común con mis dos hermanos, yo tengo dos hermanos mayores. Y bueno, desde los 4 años y medio hasta los 7, aproximadamente 8 años de edad, ¿vale? Estoy durmiendo con ellos en la misma habitación, en la cual, pues bueno, pues toda una vida tranquila y sin ningún problema. Todo viene todo viene cuando, bueno, pues digo, sobre esa edad, 7, 8 años, pues bueno, salgo y me independizo, entre comillas, de la habitación. Y esa es la habitación en la que empieza a pasar. Efectivamente, todo este fenómeno que, bueno, que os voy a contar. Bueno, pues no fue al principio de yo trasladarme a la habitación. Me sucede al poco tiempo, no sabría decirte el tiempo exacto, pero bueno, pues durante las noches, cuando dormía plácidamente como niño que era de 7 8 años, a medianoche aproximadamente, pues recuerdo perfectamente que se presentaba a los pies de mi cama, es una figura femenina. No tengo ahora mismo rasgos visuales de la cara y tal, puedo recordar que es lo que más tengo, que lleva el pelo largo, ¿vale? Y vestía como una especie de camisón. Esta aparición me hace desvelarme de mi sueño y empiezo a mantener conversaciones con esta mujer, ¿vale? Conversaciones que a día de hoy no recuerdo. Los extraños fenómenos que tuvieron lugar en torno a aquel niño se inician al poco tiempo de instalarse en su nueva habitación. Es entonces cuando comenzó aquella extraña visita. Pero que sí tengo en mi cabeza que eran conversaciones en las cuales yo sentía una paz, una tranquilidad y eran conversaciones muy positivas. No sé decirte el tiempo exactamente, si 10, 15, 20 minutos, una hora. Yo sé que era un tiempo para mí como niño bastante largo. La pena es que, bueno, han pasado los años y no recuerdo exactamente con exactitud la conversación, ¿no? Pero bueno, yo para mí, en mi pensamiento, en mi recuerdo y en mi interior, recuerdo que eran conversaciones muy agradables y conversaciones que transmitían mucha paz, ¿no? ¿Tú tenías la sensación de que estabas acompañado de una mujer o estabas viendo a una mujer? No, yo recuerdo la visión. La visión. Yo recuerdo la visión de la mujer. Y José, ¿cómo recuerdas? Porque para un niño de unos 7 u 8 años, ¿cómo fue esa primera noche, ese primer encuentro con esa entidad, vamos a llamarla así? Porque con 7 u 8 años la reacción no sé cómo sería. Pues sí, pues la verdad es que no te puedo decir que fuera una reacción que tengo marcada como algo malo, porque fue todo lo contrario. Fue una reacción muy agradable, fue un despertar que yo tuve a medianoche, me apareció dulcemente. Ella aparecía a los pies de mi cama, me avisaba de que estaba ahí y yo de manera inconsciente me despertaba y empezábamos a hablar. Es decir, tengo el recuerdo, que es lo que quiero plasmar también a todos los espectadores, que es algo que era muy agradable, una conversación muy agradable, muy dulce, muy sutil, muy apacible, ¿no? Pero claro, ya se llega a convertir entonces, digamos que en una especie de rutina para ti. ¿Era todas las noches esas conversaciones? En la que en todo momento sientes paz, no lo has dejado claro. Sí. ¿Pero todas las noches? Todas las noches al principio sí, luego fueron intercaladas. Y la sensación de esas conversaciones, dices que no recuerdas absolutamente nada de ellas, pero que en todo momento lo que sí te queda es una sensación positiva, de paz. ¿Hasta qué edad aproximadamente están teniendo lugar este tipo de encuentros? Hace no mucho tiempo, volví a sentir, en la misma habitación hablamos, ¿vale? Que seguía durmiendo ahí, volví a sentir como una presencia que me acompañaba. Yo desde este momento que me ocurre este caso, que os he contado, yo ya no es que no sea la misma persona, sino que paso a ser
una persona más sensible. De ahí empiezo a sentir en situaciones, empiezo a sentir en lugares, empiezo a sentir cosas y presencias que bueno, tengo más testimonios que algún día, pues si queréis, os puedo revelar, ¿no? Pero bueno, calculo que personalmente te respondo la pregunta, yo creo que no llega al año. Me gustaría que nos contara durante todo ese tiempo, durante todas esas visitas nocturnas, ¿tu familia en algún momento se apercibió de ella? ¿Cómo vivió tu familia? Sí, o creo que tiene constancia porque después lo hemos ido hablando, ¿no? Con los años, era mi madre, ¿no? Una persona que tiene un sueño bastante ligero y una persona que sí que recuerda, y lo hemos comentado, el oírme hablar por las noches. Recordaba que yo tenía conversaciones a medianoche de manera continuada, ¿no? Al principio achacó como que era simple sueño, pero cuando esas conversaciones fueron reiterándose día tras día, noche tras noche, comprendió que no era algo de un sueño, ¿no? Aquella extraña presencia y las conversaciones que nuestro testigo siendo niño mantenía con ella no pasaron desapercibidas para la madre, aunque probablemente, con el ánimo de no infundir temor en el niño, prefirió no dar mayor importancia a aquellos encuentros nocturnos. ¿Y en algún momento identifica a esta mujer que nos has dicho con alguien que tú conocieras? No, eso es lo que... ¿O con alguien que hayas conocido tiempo después? Los rasgos que te he descrito antes los tengo muy marcados en el recuerdo, muy marcados. Recuerdo perfectamente ese pelo lacio larguísimo, ese camisón, recuerdo esa cara bonita, porque era bonita, ¿no? Muy bella, pero no sabría decirte, no tengo ciencia cierta de decirte la relaciono con esta persona a día de hoy. No relaciono a nadie de este mundo con esa aparición, ¿no? A veces hay gente que ha pasado por este tipo de experiencias, como por las que has pasado tú, y que se pasa gran parte de su vida intentando encontrar una respuesta o un porqué, Sí. un porqué a mí, ¿no? ¿Tú en ese caso te sientes respondido o persigue algún tipo de respuesta? Bueno, es una cosa, efectivamente, me incluyo en esa gran bolsa de gente que busca esa respuesta, ¿no? Yo la verdad es que a día de hoy me gustaría que esa mujer, aparición, pues me volviese a suceder, fíjate lo que te digo, ¿no? Porque me gustaría volver a retomar aquellas conversaciones que teníamos y volver a cerrar cosas, ¿no? A cerrar con ella momentos, vivencias que me contaba, que yo le contaba, y bueno, sí, la verdad es que muchas veces he añorado el despertarme y que estuviese ahí. De hecho, algunas veces todavía a medianoche me desvelo y vuelvo a mirar donde apareció, ¿no? Porque la habitación sigue exactamente estando igual que estaba cuando era pequeño. ¿En algún momento has vuelto a sentir esa presencia? He notado años posteriores, en la adolescencia y un poco más en la madurez, alguna noche sí que he sentido o he notado como que había alguien más en la habitación, pero incluso hasta hace no mucho tiempo noté como que me acariciaban la espalda, ¿vale? Yo obviamente me desperté y tal, pero no conseguí ver a nadie dentro de la habitación. He sentido como que había alguien más en esa habitación conmigo, pero sin poder verlo de manera tan clara, ¿no? Como aquella visión que tuve cuando era niño, ¿no? Bueno, José, muchas gracias por venir a esta zona cero. Gracias a vosotros, de verdad, por invitarme y bueno, un placer estar aquí en este programa. Al cabo de nada, de un minuto o así, de repente veo a una figura muy parecida a la que es mi amiga. Pues la única diferencia es que esta pues no tenía ojos, tan solo se le veían las cuencas.
Lo que parecía una tranquila noche en la que dos amigas compartirían juegos y dormirían juntas, acabó transformándose en una escalofriante experiencia. Estamos con Sonia Marcos. Sonia, buenas noches. Sonia tiene una historia que es realmente aterradora por momentos, diría yo. Todos los que la hemos escuchado ya hemos reaccionado de la misma manera. Todos nos ponen los pelos de punta. Esta historia tiene lugar aproximadamente en el año 99-2000. Tú eras apenas una preadolescente de 13-14 años. Y decides, como tantas chicas de esa edad, ir a pasar la noche a casa de una amiga, a dormir. Y esa noche, Sonia, sucede algo que de alguna manera marca para siempre tu vida. Con unos 14 años, nuestra testigo, Sonia, acude a casa de una amiga y van a pasar la noche juntas, compartir juegos, confidencias. Sin embargo, algo extraño, algo aterrador, iba a suceder. Me quedé a dormir en casa de mi amiga como una noche cualquiera. A eso de las 12 decidimos irnos a la cama y dormíamos juntas. Y a las 3:30 o así yo no tenía sueño, ¿vale? Cada 15 minutos, media hora miraba el reloj y no tenía sueño, era consciente. Cuando de repente, a las 3:30, 4 menos 20, escucho en el final del pasillo una voz rotunda, muy enfadada, diciendo que no, y a la misma vez le iban acompañando con el sonido de unos pasos muy fuertes, como si una persona descalza fuese por el pasillo andando y a la misma vez diciendo que no. A mí yo me quedé un poco impactada porque no sabía lo que estaba escuchando en ese momento. Empezó a darme un poco más de miedo cuando esa voz se iba acercando más, porque iba cada vez más hacia donde estábamos nosotros, hacia la habitación. Al cabo de un minuto o así, de repente veo a una figura muy parecida a la que es mi amiga. Ella iba con un camisón blanco, totalmente descalza y con el pelo suelto. Lo que pasa es que cuando yo vi a este personaje, este ente, yo miré a mi amiga y era exactamente igual que ella, con la única diferencia es que esta pues no tenía ojos, tan solo se le veían las cuencas. Entonces yo al ver eso me quedé demasiado impactada, no sabía cómo reaccionar. Este ente que tenía yo justo delante iba hacia el pasillo hasta que de repente cuando se paró, giró la cabeza, me miró fijamente durante unos segundos, volvió a girar la cabeza y seguía su camino hacia el salón. Yo la voz la seguí escuchando hasta que en el salón ya se perdió. Y claro, yo me quedé un poco impactada al ver que lo que estaba viendo justo enfrente era exactamente igual que mi amiga. En ese momento yo decidí despertarla, tenía sueño, me dio la espalda y siguió durmiendo. Entonces yo, como pensaba que eran imaginaciones mías, pensé al día siguiente se lo cuento. A ver, por recapitular, os acostáis 12:30 aproximadamente, tú por las circunstancias que sean no consigues conciliar el sueño y en torno a las 3:30 de la madrugada, ¿verdad? Empiezas a escuchar esos pasos por el pasillo acompañados de ese no, una negación, que además comentas que es una voz
digamos que rotunda, ¿verdad? Tras horas de diversión, las dos amigas deciden irse a la cama, pero Sonia no puede dormir. Permanece despierta, intranquila, sin poder conciliar el sueño en ningún momento. En su testimonio, nos recuerda cómo miró el reloj en varias ocasiones, viendo cómo pasaba el tiempo con ella despierta mientras su amiga dormía plácidamente. Bien entrada la madrugada, sucedió algo que la marcaría para siempre. Una voz rotunda, muy parecida a la de mi amiga, pero con Con el mucho mismo eco. tono, el mismo timbre. Sí, el mismo tono, el mismo timbre de voz, pero como muy enfadada. Se para en el quicio de la puerta, tú en ese momento estableces contacto visual directo y ella, esa presencia, ese ente, gira su cuello y dirige esa mirada que por otra parte tan aterradora, vacía, de cuencas oscuras, hacia ti. Mantiene la mirada unos segundos hacia ti, Sí, tú le mantienes la mirada y después continúa su tránsito. ¿Sigue con el no a partir de ese momento? seguía con él. Lo seguía manteniendo, ¿no? En un principio, cuando ella me miró, me impactó porque era exactamente igual que mi amiga. Entonces yo giraba la cabeza y decía, tiene que ser imposible, porque lo que estoy viendo es exactamente igual que ella. Bien, seguidamente, imagino que, no sé si te invadió el pánico, el temor o por el contrario permaneciste tranquila. Pues curiosamente, esa misma noche yo pude conciliar el sueño pasados 10-15 minutos más tarde, porque pensaba que era producto de mi imaginación. Es decir, lo que no te había pasado hasta ese momento, hasta las 3:30, que no podías conciliar el sueño, a partir de esa visión, digamos que tu cuerpo entra en un estado de relax, te quedas profundamente dormida hasta la mañana siguiente. Y a la mañana siguiente, cuando despiertas, Sonia, ¿qué sucede? ¿Cómo es esa conversación con tu amiga? Pues decidí cuando me despertase contarle lo que me había pasado esa noche, porque yo creía que era producto de mi imaginación, pero aún así quería corroborarlo con ella para ver si esto era, que era lo que me había pasado. Entonces le conté, oye, mira, anoche me pasó esto, y mi amiga de repente empezó a llorar, se puso blanca, histérica. Entonces yo intenté calmarla, la cogí de los hombros, la paré y le dije, pero ¿me quieres decir qué es lo que te pasa? Entonces ella, entre llantos, me dijo que de pequeña tenía una hermana gemela y se murió. Dato que hasta ese momento tú desconocías por completo. Exactamente. ¿Y ella cómo te cuenta esto? ¿Cómo ella una situación que por lo que das a entender quizá era ya habitual para ella, pero se pone nerviosa? Anteriormente a eso, puesto que teníamos 13 años, no le habían ocurrido prácticamente nada. El problema o lo que ella sí que no pudo conciliar el sueño más tarde fue a partir de ahí. A partir de ese momento. Y claro, ella en un principio sabía perfectamente lo que era. Su madre le contó, pero era algo como muy en secreto, muy familiar. Ella le contó que ella tenía una hermana gemela y se murió al nacer. Curiosamente, la persona que se veía como más fornida, con más ganas de vivir, era la hermana que murió, y la que estaba como más delgada y como más enferma era la que vivió. Lo que yo pude ver claramente era su hermana. Y hasta donde tú sabes o hasta donde tú nos puedas contar, en el entorno familiar de esta persona, ¿esta presencia, esta aparición es algo común? Se puede decir que sí, porque no es la única vez que le ha pasado después, sino, bueno, también quería decir que a ella jamás se le ha aparecido. A ella directamente, a la hermana nunca, siempre. No, solo se le aparecen a las personas que la rodean.
Entonces, lo más cercano que ha tenido ella, pues no hace mucho, hace cosa de un año, sus compañeras de piso estaban durmiendo en casa y cuando una de ellas se fue al cuarto de baño, se dio cuenta que al final del pasillo, en teoría, estaba ella. Entonces dijo su nombre y esta desapareció. Curiosamente a su compañera le ocurrió lo mismo que a mí. Ella dijo, bueno, pues esto es algo que me lo estoy inventando, algo que... Hasta que al día siguiente en la comida, pues hablándolo todas las amigas, le dijo, anoche me pasó esto, y mi amiga dijo, vale, esto es imposible porque yo anoche no me quedé a dormir en casa. Para ti desde esa noche, Sonia, ¿hay algo que cambie? Para ti personalmente. A partir de ese momento considero que hay que tener un poco más de, yo creo ahora en todos estos temas paranormales, puesto que me ha pasado a mí misma. Hay muchas personas que son escépticas y hasta que no les ocurre algo pues no creen. A mí realmente me impactó tanto que llevo pues 14, 15 años relacionada con estos temas, viendo casos. ¿Y cómo vive una preadolescente de 13, 14 años, digamos que esa mañana, cuando despertáis juntas y tenéis esa conversación y ella te confiesa eso, ese dato de la hermana gemela? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo con 13 o 14 años se puede asimilar o se asume la experiencia que viviste? Pues todo lo calmada que estaba esa noche, al día siguiente cuando me contó la historia, fue todo lo contrario. A partir de ahí ya algo en mi mente dijo, vale, esto tiene que tener alguna explicación. Yo sabía perfectamente que lo que vi era real, como una persona de carne y hueso, solamente que no tenía ojos. Yo hoy en día sigo cerrando los ojos y sigo viendo la imagen de esta Una chica. imagen terrorífica. Muy terrorífica porque es que en un principio estaba entre sombras y cuando ella iba por el pasillo no se le veía totalmente hasta que al girar la cabeza, claro, yo veía sombras, pero cuando giró la cabeza y le vi con toda la luz en la cara me di cuenta que no tenía ojos. Y a partir de ahí esa imagen ha quedado grabada hasta hoy en día. Y los 2 primeros meses no pude casi conciliar el sueño, me dormía, tenía pesadillas, me despertaba de madrugada con sudores fríos y la verdad es que en un principio me costó un poco adaptarme a lo que había visto y luego ya lo tomé como algo natural. La verdad es que la imagen es terrorífica, ¿no? Imagino que pese a los años transcurridos, 13, 14 años ya, todavía podrías ser capaz de cerrar los ojos y traer esa imagen, o incluso con los ojos abiertos, traer esa imagen a tu mente, ¿verdad? Sí, yo es que me acuerdo con total nitidez. Tú imagínate que es no es una sombra como a otras personas le ha ocurrido. Yo te podría decir que es una persona de carne y hueso sin ojos, tal cual. Terrorífico. Mucha gente, cuando tiene encuentros de este tipo, como el que has tenido tú, encuentros con lo extraño, con lo insólito, siempre a veces se establece como un antes y un después en su vida. Entiendo por tu testimonio que en tu caso también fue así, quizá. Y no sé si desde entonces hasta hoy has establecido, como en muchos otros casos, una especie de cruzada personal por intentar desentrañar, averiguar o buscar una respuesta a eso que te ocurrió. ¿Es así? Sí, hasta el punto de que yo he estado investigando y viendo a ver si hay algún caso parecido al mío. Curiosamente no de igual forma, aunque sí existen casos de gemelos y me he dado cuenta que no hay ningún caso como el que a mí me ha podido ocurrir. ¿Ha habido alguna vez que tú sepas algún tipo de fenómeno agresivo en este entorno familiar por parte de este ente? Es decir, si esa rabia que dices podría tener se ha manifestado físicamente. No es la única vez que le ha ocurrido algo así.
Yo también estuve hablando con ella y me contó que más adelante, sin ir más lejos, el año pasado estaba en su nueva casa y su madre estaba en la cocina y ella estaba en el salón viendo la tele en la hora de la siesta, durmiendo prácticamente, y entonces escuchó la voz de su madre decir todo el rato, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y al cabo de 3 o 4 veces ya mi amiga, cuando se levantó y le dijo, voy a ver qué es lo que le está pasando a mi madre, que está hablando sola. Se dirigió a la cocina y le dijo, mamá, que estás todo el rato diciendo que qué quieres. Y entonces su madre le respondió, pues tú, que me estás diciendo mami, 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 todo el rato. Entonces le dijo, eso es imposible porque ella estaba en el salón viendo la tele. Bueno, Sonia, muchas gracias por venir hasta Zona Cero, por compartir con nosotros y con todos los espectadores un testimonio tan escalofriante que creo que ha puesto los pelos de punta a más de uno. Y te doy las gracias porque muchas veces es difícil tener el atrevimiento y las arrobas necesarias para venir hasta una televisión y dar un testimonio así. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a vosotros por haberme llamado y poder ser partícipe también del programa. También me gustaría decir que si hay alguna persona que le ha ocurrido algo parecido a lo mío o hay alguna historia, que no tengan miedo en contarlo, porque esto lo bueno que tiene es que no debería de ser tema tabú y que la gente esté más abierta a poder contar este tipo de cosas. Sin duda que sí. Muchísimas gracias. A ti, Sonia. Buenas noches.